Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Damos las gracias una vez más al Señor, en donde un domingo más podemos congregarnos, cantar su nombre y así también escuchar su voz. Antes de comenzar la reunión, vamos a orar a nuestro Señor, pedir su guía y que nos acompañe en cada momento. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias una vez más, Señor, por otro día en donde podemos reunirnos, Señor, como iglesia, dándote las gracias primeramente por el Señor Jesucristo, por lo que ha hecho en nuestras vidas. Señor, te damos las gracias porque Él tomó nuestro lugar, Señor, cargando nuestros pecados y así también, Señor, sufriendo el castigo. Señor, queremos pedirte por esta reunión, que tú nos acompañes, que tú nos estés guiando en cada momento y así también, Señor, abriendo nuestro entendimiento con tu palabra. Te damos las gracias por los hermanos, Señor, que están trabajando para que podamos reunirnos por este medio, así como iglesia, Señor, y pedimos que tú bendigas sus vidas, Señor. Te damos las gracias una vez más, pedimos que tú nos acompañes. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, continuamos con esta reunión. Bueno, vamos a dejar a los hermanos que se han preparado para que podamos cantar en nuestras casas, nuestros corazones, así que le damos lugar a ellos.
hermanos, hemos podido cantar en nuestros hogares, así también en nuestros corazones. Bien, ahora les invito a que podamos abrir en nuestras Biblias en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bien, como veíamos los anteriores domingos, veníamos con el tema el hogar cristiano. Ahora como subtema este domingo tenemos la Biblia en el hogar. Como a cargo de la palabra está nuestro hermano Eduardo Carbone y ya le damos lugar a él. Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. En esta oportunidad volviéndonos a encontrar en nuestra habitual reunión de la mañana de cada primer día de la semana y estando con la finalización prácticamente de este tema propuesto por los hermanos para este mes de septiembre con el subtema La Biblia en el hogar. Evidentemente, cuando nosotros recorremos los pasajes de las Escrituras, encontramos muchos que están en relación con la palabra de Dios. Y no puedo sustraerme a leer lo que se encuentra allí en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, conocido por muchos de nosotros, donde Pablo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Creo que este pasaje de la Escritura, más otro que vamos a sumar después, son los que, entre otros, son los pasajes que nos llenan el corazón de la esperanza y del reconocimiento a Dios por permitirnos tener la palabra profética más segura como antorcha que nos alumbra en un lugar oscuro. Como una leve introducción antes de desarrollar un poquito alguna reflexión sobre nuestro tema, decimos que septiembre es un mes muy especial para todos los cristianos, particularmente o especialmente para los de habla hispana, porque celebramos el mes de la Biblia. En este mes se recuerda un hito muy importante que está vinculado con la traducción de la Biblia y se ha señalado el día 26 de septiembre porque es el día que en el año 1569 en Suiza se terminaron de imprimir los primeros 260 libros o ejemplares de la Biblia en el idioma español. Esa tirada de libros, de Biblias, tenía en su tapa aquella imagen tan conocida o manifiesta en nuestra memoria, como es la de un oso tomando miel de un panal que estaba allí en un árbol. Esta traducción de la que hablamos fue hecha por Casiodoro de Reina, y luego sería revisada por Cipriano de Valera, convirtiéndose en la traducción Reina Valera. Es la traducción de mayor circulación en el mundo de habla hispana, aún en el presente. Es la más apreciada por las iglesias evangélicas. En una Biblia anotada de Ryrie, en su introducción, el hermano Evis Carballosa pudo decir muchas cosas sobre esa versión, diciendo: Valera o la Reina Valera es la reina de las versiones en castellano. Y eso siempre me quedó y me gusta repasarlo de vez en cuando. Repasamos o
al repasar estas cosas, también queremos aconsejar o recomendar el uso diario de esta versión Reina Valera, que es la versión 60, sin que esto sea un estorbo para aquellos que estudian distintos temas y usan distintas versiones. Al día de hoy hay muchas versiones, no todas son recomendables, pero sí útiles para el estudiante, pero no útiles para presentar en la congregación, en la iglesia, ya que tenemos que ser advertidos de las muchas faltas, las muchas fallas que tienen versiones, omisiones, cambios de significantes, y observamos todo esto porque provienen de una alta crítica o del liberalismo teológico, que lo único que hace es alejarse del texto Receptus para tratar de alguna manera renovarlas, justificar algunas omisiones que son muy, muy importantes. En algunos casos tengo esas omisiones. Si alguien, algún hermano quiere pedírmelas por privado, puedo enviárselas porque allí hay una buena cantidad de yerros. La Biblia en el hogar. Y pensando en esto, recurría a la memoria, y en la palabra de Dios hay una muy buena cantidad de hogares. No obstante, hay un primer hogar, el hogar de Génesis capítulo 2. Y allí vemos que frente a la presencia de Dios, estos hermanos tenían calma y felicidad. Era una calma y una felicidad que era previa a una tormenta que después conocimos leyendo más los capítulos de la Biblia, pero allí no había ningún inconveniente en el primer momento. No había trabajo, no había que trabajar, no había tristeza, no había cansancio, no había que pagar los servicios de luz y gas, no había problemas de críticas, no había malas noticias, no se pagaban impuestos, no había problemas de COVID o de otras enfermedades. Era la vida en el Edén, era la vida de perfección. Todo esto cambió, evidentemente, cuando entró el pecado, la vergüenza delante de Dios, la desobediencia, el trabajo duro y el tener que sustentarse con el sudor de la frente y apartarse de ese lugar, ser quitados de ese lugar de paz. Hoy nuestros hogares, el hogar cristiano del presente, tiene algunas cosas que tiene que enfrentar. Enfrenta la contaminación del mundo, enfrenta un ambiente social totalmente contrario a la práctica cristiana, valores que han mutado o cambiado, que son valores absolutos, valores divinos. En una palabra, la sociedad del presente ha perdido el norte y no da valor ni distingue entre lo bueno y lo malo, sino que lo llama de manera inversa. El matrimonio es el vínculo que Dios nos ha dado. Es la institución más importante que hay y es la base de la sociedad, como muchas veces hemos dicho y entendemos. Porque un hogar cristiano con Cristo presente, con la Biblia presente, la palabra de Dios, es un matrimonio fuerte, un hogar fuerte. Un hogar fuerte produce iglesia fuerte. Y todo esto produce un hogar fuerte, una sociedad fuerte en valores. Claro, el archienemigo de Dios, el diablo, se opone a todo esto. Y entonces vemos o asistimos como protagonistas en este mundo que sucumbe a la propia posibilidad de salvación. Todo esto se debe a las nuevas prácticas anti Dios. Yo desearía que nosotros vayamos reflexionando en la importancia de darle reconocimiento a la Biblia y reconocer en ella que no es un simple libro más, no es un simple libro que en la biblioteca puede estar adornándola
y también llenando de polvo, porque muchas veces no se plumerea ese lugar. Debemos tener cuidado, queridos hermanos, porque la Biblia no es un simple conjunto de libros inspirados por Dios, sino que es todo un libro que posee una fascinante continuidad de pensamiento, porque es la manifestación del pensamiento de Dios. Se la llama Biblia porque proviene de la palabra biblos, que quiere decir, para entenderlo, biblioteca, y la característica que tiene la palabra de Dios es que ciertamente contiene la palabra de Dios. Es la sola escritura, es nuestra regla de fe y práctica, es algo que podríamos decir es invalorable porque tiene características personales. Hubo quien supo decir que la Biblia es un libro sobrenatural, al que solo hay una explicación entendiendo que es la palabra de Dios. Si entiendo que es la palabra de Dios, debo regirme por ella, debo alimentarme por ella. Pero también la Biblia, toda la Biblia, desde su principio hasta su fin, es teocéntrica. El centro es Dios, Dios es el tema. Dios es presentado como creador, como sustentador, como Señor, como Redentor, como Señor de todo lo que ha hecho, que todo lo ve, que todo lo conoce. Es aquel que ve aún lo que nosotros no vemos. Es la revelación completa de la verdad, que toda cosa creada está sujeta a Él, dice la Escritura. Allí en Primera Reyes, capítulo 8, versículo 33, está la manifestación. No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. El primer paso es poder reconocer que Dios es aquel que es supremo, que es superior. Y entonces nosotros nos damos cuenta que también la Biblia es la verdad de Dios. Y esto debiera despabilar toda duda de las corrientes de pensamiento que hay, corrientes de pensamiento que tienen que ver con la psicología, con la filosofía, y darnos cuenta entonces que la palabra de Dios, decimos, es la verdad porque tiene que ver con el principio absoluto de la persona de Dios. El concepto de absoluto muchas veces lo hemos mencionado. Es una verdad absoluta, aquella que se mantiene constante en el tiempo, es la que se mantiene constante en todo lugar y que es una verdad objetiva, de tal manera que por eso es una constante. Por eso el Señor Jesucristo, cuando ora, dice de manera importante, orando al Padre, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Esto es importante, y vamos llegando un poco a la importancia del lugar de la Biblia en el hogar. Muchas veces la Biblia puede estar siendo leída como si fuera un deber, como si fuera una obligación. Otras veces puede ser leída como un libro, pero realmente la Biblia no es para que nosotros aprendamos muchas materias, sino que la Biblia, aparte de ser el libro más citado en la literatura, la Biblia debe regir nuestra vida. Debemos mostrar a través de la Biblia y encontrar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. La Biblia en realidad tiene que estar sobre nuestro corazón, sobre tu corazón y sobre mi corazón. En el hogar, los hijos deben saber que los padres, que nosotros, le damos importancia, que la Biblia no es un libro más. Leer la Biblia tiene un propósito. Leer la Biblia
tiene un propósito que es distinto. Y ya dijimos antes, la Biblia como un libro sobrenatural nos va a estar manifestando su contenido, y el valor que tiene la Biblia para mí, para ti, para el hogar, es su contenido. Y además, la importancia que tiene la Biblia en el hogar es a causa de su autor. El autor es Dios, no son los hombres. Los hombres fueron meros instrumentos en la mano de Dios para que con el soplido de Dios tuvieran la inspiración para, en su propia personalidad, en su propia forma, en su manera de ser, poder escribir aquello que Dios quería que se pusiese en su libro como contenido, como valor. La Biblia no debe ser nunca descuidada. Debemos cuidar la Biblia. Debemos tenerla en un lugar preferencial en lo físico, pero debemos tenerla también en nuestro corazón. Yo creo que como cristianos verdaderos debiéramos nosotros tener el gran anhelo de conocer a Dios de una manera mejor. Y no hay una manera mejor de conocer a Dios que conociendo la Biblia, su palabra. Les voy a invitar para que busquemos en Deuteronomio capítulo 6. Miren, es un capítulo precioso. Y el capítulo 6, verso 4 en adelante, y nos vamos a ayudar haciendo algún alto en el camino para incorporar alguna reflexión respecto de esto. Pero dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ese es el versículo 7. Hasta aquí quiero dejar nuestra lectura para mirar un poco lo que nos dice allí el capítulo 6, versículo 5. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu fuerza, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué tenía el pueblo de Israel que reconocer? Tenían que reconocer que Dios era el único Dios, el Dios verdadero. Debían amarle, y debían amarle interiormente, no de palabra. En nuestros días es muy fácil decir cuánto te amo, ay, cuando hablamos por teléfono, cuánto te amo, y cada cosa que escuchamos, que no dudo que sean ciertas, que se manifieste el amor, y es bueno que se diga que nos amamos, queridos hermanos, pero a veces el amor es de palabra, porque no se condice con algunos hechos. Dice con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Eso daría para una reflexión más extensa. Pero ese es el meollo en este versículo, que hace todo un pasaje de gran importancia. Debían ser testigos de la verdad. Israel tenía que ser testigos de la verdad. Tengamos en cuenta que no había Biblia terminada todavía, no había Antiguo Testamento terminado. Ellos debían guardar sus palabras, las palabras de Dios, sus enseñanzas, y esas enseñanzas eran una exhortación a la obediencia. Hoy nos cuesta obedecer, cuesta mucho obedecer. Y el capítulo, verso 6 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La Biblia tiene que estar sobre nuestro corazón, sobre tu corazón. Los hijos deben saber que en nuestro hogar la Biblia no es un libro más, ni es igual al resto de los libros. Por eso hay que darle un lugar preferencial. Hay que tener la Biblia, una Biblia abierta, el devocional, un pensamiento, como ya vinimos escuchando anteriormente, y no quiero entrar en temas que ya hemos estado participando. La Biblia nos ofrece a nosotros tener un encuentro con Dios como ningún otro libro, no lo hay.
Leer la Biblia tiene un propósito que es distinto. Leer la Biblia nos lleva a la presencia de nuestro Dios. Se debe entender que la Biblia, la que leemos, está en un lugar especial de nuestro corazón. Es así. Debiera, hasta ahora empleamos la palabra debiera, lo cual me hace deudor. Debiéramos, debemos. Así que el versículo 7, de una manera preciosa, dice: la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora bien, hacemos una reflexión sobre este pasaje y entonces decimos repetir las palabras. Recuerdo cuando éramos más chicos, nos enseñaban, cada domingo teníamos que estudiar un texto bíblico de memoria. Y realmente lo que nuestro cerebro acumula en nuestra niñez, en nuestra juventud, es algo que después no se borra más. Si podemos hacer una práctica cuando tenemos un insomnio, nos falta el sueño o algo por el estilo y queremos decir, bueno, vamos a probar de recordar textos. A mí me ocurre que vienen una vorágine de textos y lo que me puede llegar a ocurrir también es que conozco el texto, pero no me acuerdo el domicilio de donde vive el texto, ¿no es cierto? O el versículo o el capítulo. Así que esas son cosas propias, pero acá ellos repetían la palabra, tenían que repetir las palabras, tenían que enseñarlas y tenían entonces que tener en cuenta este aspecto, usar la palabra para enseñar lecciones que tienen que ver con los valores absolutos a nuestros hijos, porque la Biblia está en casa. Es la responsabilidad de los padres tener que guiar a los hijos en el camino de la verdad y en la palabra. Muchas veces estamos descansando en los maestros de la escuela dominical. De esto hablamos algo en la última editorial de Campo Misionero. Así que podamos animarlos para que sepan que hay que tener trabajo, que hay que ganar las cosas con el mérito, que hay que hacer esfuerzo. Y dice, aprenderla de memoria. Dice, la tienen que aprender, la tienen que hablar la palabra y entonces hay que aprenderla de memoria. Me recordé cuando toqué esta reflexión, me acordé del libro Torturado por Cristo, cuando se habla de la iglesia subterránea en los tiempos de grande persecución. Cuando éramos jóvenes y salió este libro por la década del 60, nos apasionaba poder leer este libro que está colgado en internet y que cada uno de ustedes lo puede tener. Su título es Torturados por Cristo. Los cristianos se reunían para escuchar la palabra de Dios. Entre paréntesis, la palabra de Dios no existía. No tenían la Biblia a mano. Las Biblias estaban escondidas. Pero ¿dónde estaba la palabra? Estaba en la mente y estaba en el corazón de cada uno de los presentes. Por lo tanto, para hacer corta la historia, todos sabían capítulos de la Biblia, y si estudiaban el libro de Mateo, entonces estaba la señora capítulo 1 de Mateo, el hermano capítulo 2 de Mateo, el hermano joven del capítulo 3 de Mateo, y así sucesivamente, hasta terminar el libro. Y había noches que no dormían y que el sueño era restituido por la soberanía de Dios, pero que todos habían leído juntos el Evangelio de Mateo. Me pregunto, en nuestros días, en tantos lugares, hay tantos creyentes, me comentan hermanos de otras iglesias, en tantos lugares, dicen que tienen problemas de conexión para poder estar en las reuniones, y no digo que no sea cierto, pero muchas veces tenemos los elementos a nuestra mano y no es un problema de conexión, queridos hermanos, es un problema del corazón.
Nosotros tenemos que darle lugar a Dios en nuestra vida, le tenemos que dar lugar a la palabra de Dios en nuestra vida. No puede ser que no leamos un versículo de la palabra de Dios en nuestros hogares, alrededor de nuestros hijos, y estemos muy al tanto de todo lo que es la última información en lo social, en lo cultural, en las películas, en los filmes, en las noticias políticas, en el valor del dólar y en todas estas cosas que para mucho no nos sirven. Así que, queridos hermanos, si estamos pasando por un problema que no es un problema de conexión, sino que es un problema de corazón, tenemos que ir al Señor a arreglarlo, tenemos que ir a los pies de Cristo, porque Él hizo lo insufrible para venir a este mundo a recogernos como viles elementos, como lo menospreciado de este mundo. Y Él nos rescató y nos puso en un lugar de gloria, en un lugar de satisfacción, en un lugar de privilegio, en un lugar donde las cuerdas cayeron de manera deleitosa, y entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando con nuestro corazón. No nos puede dar igual estar o no estar escuchando la palabra de Dios en nuestra vida. Dice, por escribirlas también, y entonces se dice que allí Israel en aquel momento llenaba de filatelia, que eran pequeñas cintas escritas con versículos bíblicos, se la ponían en las manos como si fueran pulseras, las llevaban de tal manera que eran escritas, porque ellos tampoco tenían la Biblia terminada, no había acceso a todos los libros que nosotros tenemos en el día de hoy. Y en las fiestas religiosas leían las porciones grandes de la palabra de Dios, y entonces quedaban grabadas aquellas palabras. Hasta el día de hoy los judíos preservan ese hábito y este mandamiento del capítulo 6, del versículo 4 en adelante. En nuestra estadía por Israel, daban podíamos conseguir esta plaquita grabada. Es una placa grabada de bronce que, como ustedes ven, tiene para poder poner en los dinteles de la puerta o en los postes como ellos ponían, y entonces esto pegado o atornillado al dintel de la puerta, cuando ellos pasan, tocan esto y besan, porque besan la palabra de Dios, mostrando su amor por la palabra de Dios. Y realmente en todo esto ellos nos dan un ejemplo. Nuestra meta principal tiene que ser el escribir la palabra de Dios en nuestros corazones, amarla en nuestros corazones. Esa es la meta que nosotros debiéramos tener. Tener en mente que nuestros hijos deben tener la palabra de Dios en su corazón y en su entendimiento como si fuese escrita con tinta no lavable, con tinta que permanece. ¿Para qué? Para que permanezca toda la vida. Enseñemos a nuestros hijos. No hablamos de inculcar, no hablamos de obligar, esto no trae resultados. Pero el que podamos enseñarles la palabra de Dios va a traer resultados que son importantes. ¿Por qué? Porque no solamente es importante enseñar la palabra, hay que llevarlo a los pies de Cristo, a que se den cuenta que tienen que conocer a Dios de manera personal para tener una salvación eterna. Para que no seamos engañados, hermanos, la Biblia en el hogar nos enseña la vara de fe y práctica para que no nos engañemos o nos dejemos engañar o nos lleven por cualquier viento de doctrina. Todos los hogares que enseñan la palabra de Dios a sus hijos van a cosechar mucho, y los que van a cosechar sin ninguna duda es que van a cosechar muchas bendiciones a través de sus hijos y sus propios hijos. Lo que se aprende en la niñez no se va. Y qué bueno es que muchos de nosotros estamos a tiempo para enseñar a nuestros hijos en la adolescencia, en la juventud, en esos momentos difíciles donde hay que conocer la voluntad de Dios, donde hay que decir, bueno,
lo correcto es esperar de Dios el compañero, la compañera, para aquellos que ya están en el tiempo del noviazgo y que tal vez piensan que pueden predicarle el Evangelio a tal o cual porque se enamoraron, porque les gustó, porque les pareció atractiva, porque le pareció más bella, porque le pareció más atractivo, más varonil o lo que fuera. Seamos cuidadosos con esto, porque Dios tiene cosas grandes para cada uno de nuestros jóvenes, cada uno de nuestros hermanos en la fe, en tanto y en cuanto nosotros abramos la Biblia, tengamos comunión con nuestro Dios. Al abrir la Biblia o al abrir cualquier libro, estamos en contacto con el autor del libro, pero acá, si abrimos la Biblia, vamos a estar en contacto con el autor de la vida, con el autor de los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que podamos aprovechar, queridos hermanos, la oportunidad que tenemos de tener tantas Biblias y en algunos casos tantas versiones que nos permiten estudiar. Les dejo un pensamiento, simplemente una reflexión tal vez, como para tener en cuenta la importancia del hogar, que es el lugar donde se concentran todas las cosas, los problemas, las soluciones, aquellas cosas que batallan en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Hogar. Se cree que la palabra hogar proviene de una antigua palabra que señalaba un determinado lugar donde se encendía un fuego y donde allí alrededor del fuego se reunía toda la familia. Me hizo pensar, ¿saben una cosa? Me hizo pensar en la cocina, porque todas las cosas pasan por la cocina. El lugar donde más tiempo casi siempre estamos es la cocina. En nuestro hogar me hace pensar en la necesidad de estar en torno a ese fuego que es la palabra de Dios. Ese fuego que puede calentar el corazón enfriado, ese fuego que puede calentar un alimento que no estamos recibiendo. Hermanos amados, que juntos podamos en este día poder finalizar con la reflexión del salmista cuando dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que así sea la palabra de Dios, que nos guíe, que nos lleve a toda verdad. Seamos así bendecidos. Damos gracias al Señor por su palabra y a nuestro hermano, el cual tuvo su tiempo de preparación, y ahora al ir terminando la reunión vamos a tener los saluditos de nuestros hermanos y así también vamos a tener los motivos para estar orando cada día por nuestros hermanos, y así también en la próxima reunión que tendremos el miércoles, nuestra reunión de oración. Hasta acá ha sido todo, hermanos, nos estamos viendo y hasta pronto. Bueno, toma 748. Buenas, hermanos, buen día, feliz domingo para todos. Espero que tengan un lindo fin de semana, una buena semana. Bueno, le mando un abrazo muy grande desde el lugar más ordenado de mi pieza. Otra no hay, así que déjenme correr un poco la cámara para tapar la cortina. Ahí estamos. Bueno, se los extraña muchísimo en todas las situaciones. La verdad, desde que llegamos a la iglesia, el hecho de saludarlos ya era mucho. El hecho de poder salir y que los hermanos sean atentos y estén siempre los mismos, estén en la puerta, y uno por ahí pasa rápido, pasa acelerado y no saluda, cosa que está muy mal. Les pido perdón a esos hermanos, pero bueno, se los extraña mucho a todos, y bueno, se extraña mucho también verlos cantar. Cuando tocábamos era algo hermoso escucharlos cantar, esos silencios que hacíamos y se escuchaban a ustedes, y no tiene precio. Y estas situaciones hizo que, en mi caso, hizo que lo aprenda a valorar también y a extrañar. Bueno, quiero dejarles
hay una alabanza que solemos cantar más que nada en los campamentos. Capaz en alguna reunión lo escuchamos. Se llama Mi Roca la canción, y dice: mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Y el coro dice: en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Y esto se los leo porque es algo que si lo aprendemos a aplicar en nuestras vidas, y yo me pongo en primer lugar que lo tengo que aplicar, dejarle todas nuestras esperanzas al Señor, vamos a entender que todo esto tenía que pasar y que solo nos queda esperar en Él, sabiendo que Él siempre decide lo mejor para nosotros. Así que bueno, codazos para todos y un abrazo muy grande. Chao. Buenos días, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, quería desearles muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que el Señor les esté bendiciendo en gran manera. Quería mandarles a través de este saludo un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y espero que estén pasando de la mejor manera todo este tiempo largo de estar en casa cuidándonos y teniendo cuidado de todo, ¿sí? Les mando un gran abrazo. Si no nos vemos pronto, nos vemos arriba. Cuídense.